Muy bien, chicos, nuevamente bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Día viernes 25 de septiembre, 11:13 de la mañana. Daney, Manuel, Yarep, Ignacio. Tenemos por aquí también a Fernando y Margaret. Bienvenidos. Vamos a continuar entonces trabajando nuestro objetivo de aprendizaje número 2, pero hoy vamos a trabajar con la unidad 4. Es una unidad muy relacionada a lo que ya habíamos trabajado anteriormente, que tenía que ver con el índice de correlación entre variables. Bien. Por favor, mucha atención hoy, más que todo teoría, vamos a ver tal vez por allí un poquito de Excel para ver cómo se calcula a través del Excel el coeficiente, pero al final vamos a tener un ticket de salida y es solo teoría, así que por favor prestar atención. Muy bien, vamos a tomarnos 5 minutitos para escuchar al señor Daniel Avif. ¿Han escuchado ustedes a este señor hablar alguna vez? Por favor me indican si están viendo la imagen y si escuchan el audio. La verdad es que ya no es posible que te dé miedo emprender algo nuevo y que no te aterres a quedarte 40 años en la misma silla soñando con volar. Bien. Carajo, ¿quieres volar y te sigues juntando con los que te despluman? ¿Que no te das cuenta que lo único breve en esta tierra somos nosotros? Carajo, si sigues viendo el reloj, siempre llegarás tarde a la vida. Supongamos que eres feliz con lo que tienes en tu vida. Ok, hay paz, hay gozo, bien por ti. Has encontrado el contentamiento, pero si hay un deseo y un hambre voraz de crecer, explícame qué carajos esperas. Si dices así estoy bien, acabas de firmar el acta de defunción en tu vida, brother. Y si todavía sabes que no has dado tu máximo y que no has quemado tus cartas de nuevo, te pregunto, ¿qué carajos esperas? El momento perfecto, el $1,000,000, el socio soñado, el cazatalento que te descubre, el título, la maestría, el doble doctorado, la aprobación de la sociedad, la triple confirmación de Dios, pero te aterras en hacer su voluntad en esta vida. Importa que sepas, pero importa mucho más cuánto haces con lo que sabes. La experiencia no se adquiere con teoría, flaco, porque si no sería como quitarte el hambre aprendiéndote el menú. Te recuerdo que es mucho más importante estar dispuesto que estar preparado. Se puede estar muy preparado, pero no estar dispuesto a hacer lo necesario para conseguir tus sueños. Autosabotaje puro. No tengo dinero, no tengo talento, no tengo tiempo, ando en friega, mi jefe es un idiota, mis padres no me apoyan, la sociedad está en mi contra, nadie me ayuda, no tengo talentos, no tengo corazón, no tengo contactos, no tengo pasión, no tengo, coño. Si no tienes nada, entonces no tienes nada que perder. Hazlo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Al éxito? ¿Al compromiso? ¿O acaso crees que no eres digno de brillar? No. Mejor cambia. Mejor ya suelta lo que no es para llevar. No es que no tengas poco tiempo, sino que pierdes mucho tiempo. No confundas estar muy ocupado con ser muy productivo y por favor, observa estas pequeñas grietas en tu vida, ya que estas pequeñas averías generan los grandes derrumbes en nuestra vida. Lo más importante no es cuántas cosas hayas comenzado, sino cuántas has terminado. Terminar es mucho más importante que empezar. Fíjate qué satisfacción sentimos al concluir una responsabilidad que nos han asignado. Nada produce más satisfacción que finalizar una tarea pendiente. El mínimo progreso en nuestra vida toma un nuevo shot de inspiración y de motivación, coño. La mayor causa de estrés en nuestra vida no viene por consecuencia de reflexionar en aquellas cosas que debemos de iniciar, sino porque meditamos en aquellas cosas que debemos de terminar. La historia está llena de grandes iniciadores que murieron sin terminar aquellas cosas que comenzaron. Sé honesto, carajo, somos tremendamente incongruentes. No queremos conquistar nada, pero sí queremos ser servidos como si todo lo hubiéramos colonizado. Pensamos que el mundo nos debe. Nada ni nadie te debe nada, brother. Para conquistar hay que entrar en guerra. Hay que salir a la batalla. Hay que tocar la trompeta, perder por ahí algunos pedazos de piel, recibir golpes, perder algunos compañeros en el proceso de la victoria. ¿O acaso crees que la vida es un picnic, carnal? No, por favor. Muchas veces tendrás que decir que sí a aquello que dudas o tienes miedo de poder hacer. Esta es la única manera de poner ante un dilema tu vida. O te hundes o la sacas del estadio. Hazlo de vez en cuando y verás que el precipicio tiene el propósito de hacerte saltar o enseñarte a volar. ¿De qué te sirve creerte un león si no comienzas a rugir? Aunque el primer rugido te salga sin poder, debes de enseñar los colmillos desde ya.
Todos necesitamos cierto poder de velocidad en esta selva. Ruge o quédate como la víctima, carajo. ¿Cómo van a creer otros en ti si tú no empiezas a creer en ti? ¿Qué no te das cuenta que ese es el precio de ser diferente? El precio de ser diferente puede llegar a ser muy alto, pero es el precio de la dignidad y de la autenticidad del ser humano. Mejor decide ser un loco emprendedor en vez de ser un empleado amargado. Deja de repartir currículums y mejor reparte volantes de tu negocio. Apresúrate a equivocarte porque así entenderás que no son errores sino experiencia acumulada. Por favor, sobra alimento pero te falta hambre. Y cuando hagas las cosas, hazlas con amor, con pasión, con paciencia, con sabiduría, con visión, con enfoque, sin temor y sin mirar atrás, carajo, prepárate. No existe mejor inversión que la que haces en tu conocimiento y en tu educación. Estudia, entiende, enfócate, discierne cada palabra, cada libro, devórate el mundo. Aprende a comer en banquetas y en banquetes. Cada momento de tu vida debe de ser un aprendizaje. No puedes regresar a tu casa y decir: hoy pude haber vivido sin este día. Eso es un verdadero asesinato, brother. Si quieres la victoria, tendrás que ir a la guerra. ¿Capichi? Ahí está, chicos. Si quieren la victoria, tendrán que ir a la guerra. Tal cual. ¿Cómo les pareció el video? ¿Expresa una realidad o no? Así es. Arriesgar para ganar. También se dice por ahí. Bien. Muy bien, chicos. Bien, Ignacio. Gracias por responder. Por favor, no olviden dejar el presente en el chat. Bien. Muy bien, Yarek. Excelente. Muy bien, Daney. Hay que tener miedo, porque el miedo igual da fuerza para superarlo. Bien. Vamos entonces a dar inicio a conocer nuestra clase del día de hoy. Por acá, este sería. Estamos trabajando, como les mencionaba, la unidad del objetivo de aprendizaje número 2, cuya unidad pues también es la 2. Y en la actividad 4 se habla de utilizar la correlación muestral en diferentes contextos. Algo muy similar a lo que vimos en la clase anterior. Por aquí Michael Jordan en una de sus frases mencionó alguna vez que ha fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos, 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que hoy tengo éxito. Bueno, por lo que tengo éxito en realidad. Todos conocen a este gran deportista, ¿cierto? Michael Jordan. Así que chicos, no tengan miedo a arriesgarse, no tengan miedo a fracasar, no tengan miedo a caerse. Muchas veces de todo se gana, de todo se aprende. Así que muchachos, buen ánimo, buena actitud para esta clase de hoy. Les menciono que al final de la clase tenemos un ticket de salida, el cual es casi que pura teoría. Así que es importante que ustedes estén súper atentos para que se saquen un super 7 en ese ticket. Recuerden que vamos a tener notas acumulativas. Los chicos que están en clase el día de hoy y no han presentado el ticket de salida que hicimos el viernes antes de las fechas patrias, pónganse al día, por favor. Muy bien. Hemos trabajado mucho ya lo que ha sido el coeficiente de correlación lineal, así que hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el modelo de regresión. Bien. Entonces, antes de ingresar al trabajar con el modelo de regresión como tal, yo les quiero mostrar en Excel. A ver, ahí están viendo la planilla de Excel, sí, ¿cierto? El que tenga la oportunidad de crear una planilla en Excel en este momento me lo indica y yo lo espero un momento. No importa que no copie todos los datos, puede copiar por allí 3 de cada columna, simplemente para que siga conmigo él en la ejecución de el desarrollo de la fórmula. Bien. ¿Alguien está trabajando con el Excel y requiera esperar un poco para que puedan ver el tema de las fórmulas? ¿Qué queremos ver acá? Muchas veces nosotros tenemos inmensas tablas de datos. Lo que ustedes ven acá en pantalla, eso es un censo que hizo el INE. Recuerde que esto lo vimos en las primeras clases del Instituto Nacional de Estadística, el cual recogió la densidad de población en kilómetros cuadrados y la cantidad de hogares por regiones.
Por allí tenemos la de Atacama, donde vivimos nosotros, que habla de que aquí la densidad de la población por kilómetro cuadrado es de 3,78 y la cantidad de hogares de 88.706. Muy bien. ¿Y qué hacemos nosotros en este caso que estamos estudiando el coeficiente de correlación? Bueno, básicamente el coeficiente lo que se trata es de estudiar una variable con respecto de otra. O sea, hablándolo en palabras más sencillas, compara dos variables entre sí. Y para eso existe un coeficiente que se identifica con la letra R o R. No sé si ustedes la recuerdan. Lo hemos trabajado varias veces, ¿cierto? Así que chicos, si ustedes para empezar a trabajar, a calcular el coeficiente de correlación, lo podemos hacer de una fórmula, con una fórmula que tiene este paquete de Office de Excel, pero nosotros ya lo habíamos hecho de forma manual. Recuerdan que era súper larga esa fórmula, donde R era igual a la sumatoria del NI por la media, por la sumatoria del X al cuadrado. ¿Recuerdan? Esa fórmula súper larga. Bueno, pues vean qué tan sencillo se hace si nosotros aplicamos esta herramienta. Me ubico en la celda donde yo quiera obtener ese resultado. Recuerde que ya lo habíamos hablado de que Excel se maneja por celdas. En este caso estoy detenido en la celda F25. Allí yo puedo dar igual y voy a escribir coeficiente y vean ustedes que automáticamente la ayuda de la fórmula me aparece allí. Coeficiente coef.d.correl. Ese es el coeficiente de correlación. Si yo le doy doble clic, él me pide que introduzca la matriz 1, que sería el conjunto de datos 1. Lo que hago es seleccionarlos y luego, perdón, en la barra de escribir las fórmulas coloco el punto y coma, ¿ya? El que dice acá, el punto y coma, y ahora voy a seleccionar la segunda columna o la segunda matriz y cierro los paréntesis. Y finalmente doy Enter y vean ustedes que me ha dado allí entonces un coeficiente de correlación que equivale a 0,2689. Muy bien, 0,2689. Pero también el Excel me indica a mí el R al cuadrado. R al cuadrado siempre me lo va a indicar cuando yo quiera saber la fórmula de la línea de tendencia de un conjunto de datos de puntos. Igual, ¿cómo lo obtengo? Daría igual coef, y vean ustedes que al final me indica coeficiente punto R al cuadrado. Si ustedes le dan clic allí, ¿ya? ¿Qué me dice? Conocido en X y conocido en Y. Así que me pide igual los valores de este conjunto de datos, punto y coma. Siempre que yo voy a introducir valores, tengo que separarlos por el punto y la coma, dependiendo lo que quiera calcular. Y allí también tengo el R al cuadrado. Bien, ¿qué quiere decir? Que finalmente me dio 0,7230. Si ustedes le sacaran la raíz cuadrada al 0,7230, les debe dar exactamente igual al término de arriba, al primer término de R. R y este es R al cuadrado. Vamos a verificarlo acá. Si yo pongo raíz por acá, bien. Devuelvo la raíz cuadrada de un número. Selecciono ese y le quiero sacar la raíz cuadrada de este número. Ven, aquí yo le he sacado la raíz cuadrada entonces, a través de Excel también. Recuerden que Excel tiene muchas aplicaciones que yo puedo usar. ¿Están viendo ustedes entonces acá? Bien. Ahí le he sacado la raíz. Vean que es exactamente igual entonces. Colocarle un colorcito amarillo acá para que se note. ¿Ven cómo se ha obtenido cada uno de estos valores? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Consulta. ¿Cómo yo logro entonces identificar cada uno de estos datos? ¿Sí o sí o sí o no? Muy bien. Ahora, si yo lo quisiera graficar, selecciono los datos, me voy a la herramienta Insertar y me voy a los de dispersión de puntos. Doy clic allí y vea que me generó automáticamente el gráfico. Bien. Automáticamente me ha generado allí este gráfico de datos de puntos dispersos. Vean ustedes que todos tienen acá
están como muy agrupados entre el 50 y el 100.000. Ahora, si yo quisiera, selecciono doble clic izquierdo y me voy a la parte superior izquierda donde dice agregar elemento del gráfico. Y voy a donde dice líneas, línea de tendencia. Y agrego una línea de tendencia lineal. Porque tengo para hacerlo exponencial, extrapolar, pero yo en este caso la voy a estudiar lineal. Y vean que allí me agrega entonces ahora una línea de tendencia que es la que nosotros conocemos que se va a relacionar todos los datos con respecto a esa línea. ¿Ya? Y si ustedes ven aquí en la parte derecha se me abrió una ventana que dice formato de la línea de tendencia. Si yo me ubico acá en la barra, que son las opciones de línea de tendencia, yo allí puedo solicitarle al mismo Excel que me presente la ecuación del gráfico y que me muestre el valor de R cuadrado. ¿Recuerdan ustedes estos valores que los hicimos hace rato? Miren, aquí los tenemos. Muy bien, ya. Bien, entonces ahora observemos lo siguiente, que me ha demostrado allí el Excel, o me ha dado que el valor de I al cuadrado, ese valor de I al cuadrado que representa, perdón, el valor de I que representa el valor de una recta, o de una línea recta, ¿correcto? Donde tengo 3.402x más 486.415 va a ser igual a I. Y la R al cuadrado, ¿cuánto me dio? 0,0723. Y cuando yo la calculé de forma manual con la fórmula, me dio exactamente igual, ¿ven? R igual a 0,0723. Ven entonces que estamos en la misma línea de los cálculos, pero yo lo puedo hacer gráficamente o a través de fórmulas. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces, recuerden ustedes que en la clase del día lunes nosotros estábamos trabajando un ejercicio que se refería a un supermercado, cuánto ellos necesitaban vender según la ubicación respecto de la población. ¿Recuerdan ustedes ese ejercicio? Vamos a retomarlo por acá. Déjenme buscarlo porque ahí nos quedó pendiente en resolver un par de preguntas. ¿Recuerdan eso o no? Recuerden que nosotros hicimos por acá, aplicamos, mire, toda esta fórmula que ustedes ven aquí súper grande, es la misma que hemos hecho cuando trabajamos en el Excel. Y vean que en el Excel es súper rápido, súper rápido, ¿correcto? Recuerden que ustedes por aquí completamos esta tabla. ¿Ya? Una vez que se ha completado esa tabla, nosotros nos quedó por responder. Si el centro comercial se sitúa a 2 kilómetros, ¿cuántos clientes puede esperar? Y si se desea recibir a 5 clientes, ¿a qué distancia del núcleo de la población debe situarse? ¿Cómo nosotros logramos responder a esa pregunta? Primero, calculando el valor de R, que ustedes por allí me lo habían dado, creo. ¿Recuerdan? ¿Lo tienen por allí apuntado todavía? Ese valor de R. ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Lo recuerdan o no? ¿Cuánto les había dado entonces el valor de R? Muy bien, Fernando, gracias allí por el presente. Bien, chicos. Ese valor de R a ustedes, si no lo recuerdan, sí o sí. Bien. Bueno, aquí si una vez que ustedes resuelven esta operación de 700 menos 750 dividido entre 15,36 por 51,38, ustedes obtenían acá un valor de R. Con ese valor, ustedes ya iban a saber cuánto era el coeficiente de correlación, o sea, qué tan dispersos estaban los puntos con respecto a una línea recta de tendencia que pasara por el medio de ellos. Si nosotros hubiésemos hecho en Excel ese mismo ejercicio, nos hubiese dado una línea de tendencia cuya ecuación de la línea recta iba a tener estas características. 3,178, bien, por X, recuerdan ustedes la ecuación de una línea recta, más 40,8, bien. Y a partir de esa ecuación de la línea recta es donde yo voy a poder responder este par de preguntas. ¿Ok? Recuerden ustedes que el número de clientes era X y la distancia era Y. Dicho esto, la segunda pregunta me dice que si el centro comercial se sitúa a 2 kilómetros, o sea, me están dando a X. Bien, una vez que me están dando a X, entonces yo debería reemplazar aquí en el valor de X
al número 2 y resolver para I. Bien. Y en la otra pregunta, en la tercera, me decía que si desean recibir 5 clientes, ahora yo iba a calcular, ¿era a quién? A X. Se los dejo planteado para que ustedes puedan, si así lo desean, resolver este tipo de ejercicios, pero sepan que tenían que haber ubicado la ecuación de esa línea recta. Bien. Muy bien, chicos. Si hasta acá no hay preguntas, vamos a continuar entonces con lo que les mencionaba de la teoría del modelo de regresión. Muy bien, Fernando, pueden dejar el segundo presente en el chat. Recuerden, estamos ya a mitad de la clase. Y aprovecho para recordarles, antes de empezar a trabajar el tema de la teoría, que el ticket de salida de la última clase que vimos antes de salir de las fechas patrias está todavía allí de forma disponible para que ustedes lo resuelvan si es que les hace falta responder ese. Y por favor, presten mucha atención a esta teoría, porque a partir de ella van a poder resolver un ticket de salida que tenemos al final de esta clase. Bien. Un modelo de regresión es un modelo que permite describir cómo fluye una variable X sobre una variable Y. ¿Qué quiere decir? Vamos a estudiar dos variables. Ahora, la variable X, independiente o explícita o exógena. Siempre la variable X va a ser independiente. La variable Y va a ser la variable entonces dependiente o respuesta o endógena. Bien. El objetivo es obtener estimaciones razonables de Y para distintos valores de X a partir de una muestra de n pares de valores X1N1, X1Y1 y XNN. Entonces, de esta lámina podemos concluir que el modelo de regresión es un modelo que permite describir cómo influye una variable sobre otra y que la variable X es la variable independiente y que la variable Y es la variable dependiente. Ejemplos. Estos son algunos ejemplos cómo se involucran o cómo se aplica este concepto. Estudiar cómo influye la estatura del padre sobre la estatura del hijo. ¿Ven? Estimar el precio de una vivienda en función de su superficie. Predecir la tasa de paro de cada edad. Aproximar la calificación obtenida en una materia según el número de horas de estudio semanal. Prever el tiempo de computación de un programa en función de la velocidad del procesador. Entonces, como les mencionaba, siempre vamos a estudiar dos variables, la X y la Y, y cómo afecta una a la otra. Bien. Tipos de relación. También es importante conocer qué tipos de relaciones existen. Una es la determinista. ¿Qué quiere decir esto? Que conocido el valor de X, el valor de Y queda perfectamente establecido. Son del tipo y tenemos la ecuación Y igual a función de X. Ejemplo, la relación existente entre la temperatura en grados centígrados X y grados Fahrenheit Y es. Y vemos una función acá. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ecuación me va a servir entonces para transformar grados centígrados en grados Fahrenheit, donde los grados Fahrenheit son la letra I y los grados centígrados serían la X. Como ustedes lo observan, la X entonces actúa como una variable independiente porque ella pues no se va a ver afectada en nada, mientras que la variable Y sí se va a ver afectada según los valores que pueda tomar la letra X. Y ven un gráfico allí donde se hace los grados Fahrenheit versus los grados centígrados. Ven un diagrama de puntos que están representando una linealidad. Quiere decir una proporcionalidad directamente. Bien. El otro tipo de relación que existe es la no determinista. Conocido el valor de X, el valor de Y no queda perfectamente establecido. Son del tipo Y función de X más U, que va a ser una variable allí o una constante. Vean ustedes que U es una perturbación desconocida, una variable aleatoria. Entonces, ahora aquí tenemos dos casos importantes. El primero es el determinista que, conociendo el valor de X, ya podíamos entonces saber cuál era el valor de la Y. Ahora, cuando es no determinista, no necesariamente conociendo el valor de X voy a poder saber el valor de Y, porque además tengo que sumar una variable U que es aleatoria. El ejemplo para esto es que se tiene una muestra del volumen de producción que representa la letra X y el costo total asociado a un producto de grupo de empresas. Vean ustedes qué. Vean entonces allí el gráfico cómo se ve que no está perfectamente alineado. Es simplemente una nube de puntos
Obviamente, si ustedes trazaran una línea de tendencia por allí, tendríamos una línea recta. Y como lo indica aquí al final, existe relación, pero no es exacta. ¿Ven? No es exacta. Porque si yo trazara por acá una línea de tendencia, esa línea me daría más o menos esto. ¿Qué quiere decir? Tengo datos que están justo, porque tiene... Ya, Daney, gracias por avisarme, lo voy a apuntar por acá. Por acá, por acá, por acá. Un momentito. Ya retomamos allí, vayan analizando entonces, sacando las relaciones entre determinista y no determinista. Bien. A ver, Galleguillo Valentina. Ya lo estoy anotando por acá. Daney, muchas gracias por avisar. Tercero E. Bien. Ahora también tenemos un tipo de relación que se llama lineal. Y es cuando la función f de x es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como ustedes lo observan acá. Tenemos una función f de x evaluada en una tita 0 o b sub 0 más una b sub 1x. O sea, un valor inicial y uno ya final. Vean, importantísimo esta evaluación acá. Si el b sub tita 1 es mayor que 0, hay una relación lineal que es positiva. Bien, y es el caso del cuadro de la izquierda, este que ustedes ven acá. De esa forma se representaría entonces la relación lineal cuando es positiva. Caso contrario, si ese valor de tita 1 es menor que 0, tendrían un gráfico de este tipo de nube de puntos, cuyo relación lineal sería negativa. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna consulta, dudas hasta acá? ¿O está quedando claro los conceptos de teoría que son importantes para resolver ejercicios después? ¿No hay dudas, no hay consultas? Muy bien. Como lo indica aquí al final igual, los datos tienen un aspecto recto. ¿Ven? Van formando una línea recta. O recuerden que si trazamos una línea... Ah, esta se torció. Pero si yo trazara una línea de tendencia negativa, debería ser una línea más o menos de este tipo y positiva más o menos de este tipo. ¿Qué quiere decir? Que cubriría más o menos a la mitad toda la cantidad de estos datos. También tenemos entonces el tipo de relación que no es lineal. Y es cuando la función f de x no es lineal. Por ejemplo, f de x logaritmo, ¿ven? Ya ven ustedes que se representa una función tanto logarítmica o puede ser también exponencial. ¿Recuerdan ustedes ese tipo de funciones? Y en este caso tendríamos un tipo de función no lineal, quiere decir que ya me está formando como una curva. En este caso estamos hablando de una función logarítmica. Los datos no tienen un aspecto recto. Bien. Y también se da el caso de la ausencia de relación. Es cuando la f de x, la función x, da igual a 0. Y gráficamente se puede ver por qué. Vean que los puntos están totalmente dispersos por todo el espacio. O sea, no hay una forma de pasar una línea de tendencia, por ejemplo, ni de línea recta, ni exponencialmente, ni logarítmicamente, que me represente una relación allí para todos esos puntos. Bien. Ahora, retomando un poco, nosotros habíamos trabajado anteriormente todo lo que era la varianza, la covarianza, la desviación estándar, el coeficiente de desviación, pero para las medidas de dependencia lineal también se utiliza mucho lo que es la covarianza, bajo unas fórmulas muy similares. Solo para recordar un poco, la covarianza es una medida de la dependencia lineal y se calcula con la fórmula que ustedes ven allí, que sería la sumatoria de x sub i menos la media de x y y sub i menos la media de la y. Y todo esto evaluado entre n-1. Si hay una relación positiva, la covarianza será positiva y grande. Y si hay una relación lineal negativa, la covarianza será negativa y grande en valor absoluto. Si no hay relación entre las variables o la relación es marcadamente no lineal, la covarianza se aproximará a 0. Pero la covarianza depende de las unidades de medida de las variables. ¿Ven? Eso es importante allí. El coeficiente de correlación lineal, del cual es el que hemos hablado durante toda la clase, y también hicimos ejercicios el día lunes. Una medida de la dependencia lineal que no depende de las unidades de esta medida es el coeficiente de correlación lineal, el cual se debe calcular
para dos variables, en este caso X e Y, y va a ser igual a la covarianza, ¿ya? De X y que se calcula, como ustedes lo ven acá, la covarianza de X y entre la desviación estándar de SX, SY. Todas estas fórmulas ustedes ya las conocieron anteriormente. Todas estas fórmulas ustedes las conocieron anteriormente. Y recuerden ustedes que la covarianza es un valor que va a estar entre -1 y 1, ¿ya? Y también hablábamos allí de que la covarianza de AX está representando como una función de dos términos, de AX más B y CI más D. Bien, esta fórmula, chicos, en realidad, bueno, nosotros ya la hemos trabajado anteriormente, hicimos ejercicios, recuerden ustedes, también lo demostramos con Excel, cómo se hace súper rápido el cálculo, perdón, de estos dos tipos de variables. Importantísimo, el modelo de regresión lineal simple supone que esta es la nueva fórmula que ustedes deben manejar ahora para calcular el modelo de la regresión. Y eso va a ser igual a B sub 0 más B sub 1 por X sub 1 más, recuerden ustedes, esa constante o esa variable U sub I que aparecía por allí en la fórmula, donde Y sub I o I sub I representa el valor de la variable respuesta para la observación I enésima o iésima. La X sub I representa el valor de la variable explicativa para la observación de iésima y la U sub I representa el error para la observación iésima que se asume normal. Entonces, aquí, la I sub I va a estar en un conjunto de n de 0 y de gamma, y B sub 0 y B sub 1 son los coeficientes de regresión. B sub 0 va a ser el intersecto y la B sub 1 va a ser la pendiente. Los parámetros que hay que estimar son B sub 0, B sub 1 y gamma. ¿Por qué hay que estimar estos parámetros? Para poder entonces darle solución a la ecuación. Bien, ya después lo vamos a ver con un ejercicio para que vean que no es tan complicado como parece esa fórmula así. El objetivo es obtener estimaciones de B sub tita, B sub 1, pero vean que aquí ya tienen como un pequeño rayita arriba, que significa que va a ser entonces una traslación del B sub tita 1 y B sub tita 2, ¿bien? Por lo tanto, la recta de regresión debe ir expresada como, lo ven ustedes acá. Lleve con un apóstrofe allí cada una de las variables, que se ajusta lo mejor posible a los datos. Y veamos un ejemplo. Supongamos que la recta de regresión del ejemplo anterior es el costo con respecto al volumen, viene expresada de esta forma. Menos 15 sobre menos 15,65 más 1,29 por el volumen. Ahora, se estima que una empresa que produce 25,000 unidades tendrá un costo de 25,000 unidades es el volumen o es lo que se hace, el máximo. Entonces ya me están dando el valor. Finalmente, ¿qué es lo que yo hago? Reemplazar donde está el volumen, pues voy a colocar 25. Vean ustedes entonces cómo se calcula. Matemáticamente no es tan difícil. Ya, reemplazan allí el valor de 25, hacen los cálculos numéricos y vean que les dio un valor allí del costo de 16,6 euros. Producir toda esa cantidad. Y si ustedes ven el diagrama de puntos o la nube de puntos que se ha hecho allí, y vean que aquí se trazó esa línea de tendencia en la que hace referencia a esta ecuación, vean que tiene una relación bastante estrecha. Hay bastantes puntos que se aproximan a esa línea de tendencia, ¿correcto? Muy bien. Ahora, la diferencia entre cada valor I sub I de la variable respuesta y su estimación I sub I con el apóstrofe se llama residuo. Esta es otra fórmula importante, que el residuo se va a interpretar con la letra E sub I. Gráficamente se vería como valor observado dado de I y recta de regresión estimada. ¿Ya? Como les mencionaba, recuerden que la recta que pasa por una nube de puntos, ¿qué es lo que se va a medir allí? La cantidad de puntos que estén más cerca de esa recta. Vamos a tener un ejemplo. Indudablemente una empresa determinada que haya producido exactamente 25,000 unidades no va a tener un gasto de exactamente 16,6 mil euros. La diferencia entre el costo estimado y el real es el residuo. Si, por ejemplo, el costo real de la empresa es 18,000 euros, entonces el residuo es, vean ustedes, ¿qué se hizo acá? Anteriormente, ¿qué calculamos? El costo a través de la ecuación de la recta de regresión.
y ahora estamos, como nos han dado un valor que era el costo real, lo que hacemos es aplicar una resta y de esa forma calcularíamos el residuo, ¿ya? Que finalmente representa la diferencia entre el costo estimado y el real, ¿ya? Muy bien. Así que finalmente caeríamos acá en un tipo de fórmulas que son de hipótesis del modelo de regresión lineal simple. Hablábamos entonces de la linealidad, es la relación existente entre X e Y a través de esta fórmula que ya la habíamos visto y hicimos un ejemplo. La homogeneidad, el valor promedio del error es 0. La homocedasticidad, cuando la varianza de los errores es constante. Independencia, las observaciones son independientes. Normalidad, los errores siguen una distribución normal. Cuando trabajamos con el tema de la hipótesis del modelo de regresión lineal simple, los datos deben ser razonablemente rectos. Esto es uno de los casos, recuerdan las nubes cuando era recta. Y si no, la recta de regresión no representa la estructura de datos. Aquí hay un caso importante. Vean ustedes que la nube de puntos presentan como una parábola. Y si yo hiciera allí una línea de tendencia central, pues no podría tener una representación real para esa nube de puntos. A eso se refiere la linealidad, que como haciendo un pequeñito resumen acá, la linealidad se refiere a que cuando yo trace una línea de tendencia, debe obviamente ir, como lo indica la palabra, lineal, en forma de recta. La homocedasticidad es cuando la dispersión de los datos debe ser constante para que los datos sean homocedásticos. Aquí ustedes ven que se trabaja como en una franja, ¿ya? Así que la mayoría de los datos posibles deberían estar dentro de esa franja para poder cumplir con la homocedasticidad. Si no se cumple, pues los datos son heterocedásticos, no mantienen esa homocedasticidad como se pide. Así que esto es más que todo como para poder identificarlo de forma visual. Ahora, cuando trabajamos de independencia, los datos deben ser independientes, una observación no debe dar información sobre los demás. Habitualmente se sabe que por el tipo de datos, si son adecuados o no para el análisis, en general las series temporales no cumplen la hipótesis de independencia. Normalidad, se asume que los datos son normales a priori. Se asumen así para poder calcular y después, a través del cálculo, demostrar si son normales o no. Vemos una pequeñita gráfica allí. Y también tenemos acá los estimadores de mínimos cuadrados. Estos estimadores también son importantes conocerlos, chicos, y se refieren a la propuesta de Gauss, el método de mínimos cuadrados, para obtener los valores de B sub 0 y B sub 1 que mejor se ajusta a los datos. El método consiste en minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los datos y las estimaciones, es decir, minimizar la suma de los residuos del cuadrado, ¿ya? Y para eso existe toda esta fórmula grandotota que ustedes ven acá. Bien, con respecto a gráficamente se vería de esta forma. Lo que están tratando es de reducir esa suma de esos errores que están dando allí. Y a través de la fórmula, el resultado que se obtiene es, para calcular B sub 1 sería la sumatoria de los X sub Y menos la media de las X por el Y sub Y menos la media de su Y sub Y. Todo esto dividido entre los X sub Y menos la media de los X al cuadrado. O sea, le queda un binomio al cuadrado allí. Finalmente, el B sub 0 lo calcularíamos con la media de las Y y restándole el valor que calculamos anteriormente por el producto de la media de X. Bien, recuerden que toda línea recta debería tener una pendiente, que es a lo que se refiere entonces el valor de B sub I. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se calculan estos estimadores de mínimos cuadrados. Diciendo que los datos de la producción de trigo en toneladas X, que estaban a ser las X entonces, y el precio del kilo de harina en pesetas y en la década de los 80 en España fueron, y me dan una pequeña tabla allí. Me dan entonces la producción de trigo y el precio de la harina. Ajusta la recta de regresión por el método de mínimos cuadrados. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, yo tendría que buscar cada uno de los términos, ojo con esto, cada uno de estos términos.
para calcular B sub 1, que en realidad es el más grande que hay que calcular. ¿Cuál sería X sub, la sumatoria de X sub I por Y sub I? Bueno, recuerden, nosotros tendríamos entonces que armar una tabla por allí, donde coloquemos X sub I por Y sub I. X sub I por Y sub I. Bien. Y ahí deberíamos ir colocando la multiplicación del X, de cada uno de los X por los Y, o sea, 30 por 25, por ejemplo, 28 por 30, 32 por 27, cada una de estas multiplicaciones debería ir acá. Y finalmente aquí debería tener una sumatoria de esa columna. Una sumatoria, ¿bien? No lo vamos a hacer ahora porque el ejercicio pues ya está resuelto, así que lo vamos a ir analizando nada más. Así que esa sumatoria se entiende cómo se calcula con lo que he explicado acá. ¿Hay alguna duda ahí, chicos? ¿Cómo se calcula la sumatoria o no? ¿No se entiende bien? ¿Alguna duda? Consulta. ¿Cómo se debe calcular esa sumatoria o no? ¿Ninguna? Bien. Si no hay dudas, entonces, ¿de dónde sale el menos 10? El menos 10, pues, es la cantidad de datos porque 10 es n, vean ustedes, n. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 datos, ¿ven? ¿Recuerdan? Ahora, por la media de X, ¿recuerdan cómo calcular la media de X? Bueno, yo tendría entonces que colocar aquí X media y calcular los valores de X, que sería sumar todos estos valores y luego dividirlo entre 10 y de ahí obtengo 28,6. La media de Y se hace exactamente igual, sería sumar todos los valores de Y, dividirlos entre 10 igual y de esa forma obtendría entonces la media para la Y. Abajo en el denominador, ¿qué valores van a ir? La sumatoria de XY al cuadrado. Yo tendría entonces que formar otra tabla donde cada valor de XY lo eleve al cuadrado y finalmente aquí hacerle una sumatoria de eso X, Y. Bien, sería 30 al cuadrado, 28 al cuadrado, 32 al cuadrado y cada uno de esos números irlos sumando. Menos n que es 10 y ese valor es el que va a ir acá que les dio 8.468. Menos 10 porque n vale 10 por la media de los x al cuadrado. Entonces, cuando yo haga la x al cuadrado, le debería haber sacado, o a cada valor de x, debería también haberlo elevado al cuadrado. Bien, su media. Finalmente, eso les dio 28, bueno, aquí ya la media la habíamos calculado anteriormente, que les había dicho que era la sumatoria, 28,6 al cuadrado. Una vez hacen todo ese cálculo matemático allí, se consiguen el valor de menos 1,3537, el cual entonces representa el valor de B sub 1. Conociendo el valor de B sub 1, aplicamos la fórmula de B sub 0 igual a la media de las Y menos el B sub 1 por X. La media de las Y la conocimos ya que era 35,4 menos, pero como aquí me dio menos, menos por menos más 1,3537 por la media de las X que es 28,6. Finalmente obtenemos un resultado para B sub 0 que es 74,116 y por último lo que se hace es reemplazar cada uno de los valores en la ecuación general y de esta forma teníamos o tenemos expresada la ecuación de regresión lineal a través de la estimación de mínimos cuadrados. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Alguna consulta a lo que hemos conversado? Si ustedes no tienen dudas con respecto a la teoría o respecto al cálculo de la regresión lineal a través de los mínimos cuadrados, así que los invito, chicos, ahora para que vayan y empiecen a responder el ticket de salida. Bien, sin salirse de la clase, porque no he tomado la asistencia, podemos venir ahora y resolver el ticket de salida. Bien, si alguien tiene algún inconveniente para ingresar a resolver el ticket de salida o tienen alguna duda con respecto al ticket de salida, igual me la pueden hacer